Cordial saludo, yo soy Laura Cristina Valencia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en esta presentación voy a explicar algunos de los principales planteamientos del libro Política Educativa en un mundo globalizado de RISBY 2014, especialmente a partir del capítulo 1 y el capítulo 2 en la parte correspondiente a los debates sobre globalización. La idea es comprender cómo ha cambiado la forma de analizar la política educativa en un contexto donde lo local, lo nacional y lo global están cada vez más conectados. En primer lugar, se abordará el capítulo 1, centrado en la definición, los tipos, la autoridad y los procesos de la política educativa. Luego se desarrollará un puente analítico que permite comprender el paso del enfoque racionalista hacia una perspectiva histórica global. Y finalmente se trabajará en el capítulo 2, en el que se analizan los principales debates sobre la globalización y las posturas teóricas más relevantes frente a este fenómeno. La política educativa en el contexto contemporáneo debe entenderse como un campo de análisis mucho más amplio que la simple formulación de normas o decisiones administrativas. Ya no se concibe como un proceso exclusivamente técnico, ordenado y lineal, sino como una construcción social y política en la que intervienen relaciones de poder, discursos, intereses, contextos históricos y diversos actores, tanto estatales como no estatales. Desde esta perspectiva, la globalización se ha transformado profundamente, ha transformado la manera en la que se diseñan, circulan e implementan las políticas educativas, pues muchas decisiones ya no dependen solo del ámbito nacional, sino que también de dinámicas internacionales, organismos multilaterales y procesos económicos y culturales que conectan lo local con lo global. El análisis de la política educativa ha evolucionado desde una visión racionalista que la concebía como un proceso lineal de decisión, aplicación y evaluación hacia una comprensión más amplia, crítica histórica. En un primer momento predominó la idea de que las políticas podían diseñarse técnicamente de manera natural y ordenada. Sin embargo, esta mirada fue cuestionada por ignorar las relaciones de poder, los intereses en disputa y las condiciones sociales en las que realmente se producen las decisiones. Más adelante, cambios históricos como el avance del neoliberalismo, la caída del muro de Berlín y la expansión del mercado global impulsaron un nuevo enfoque en el que la política educativa empezó a entenderse como un proceso multiescalar, influido no solo por el Estado, sino también por redes, organismos internacionales y dinámicas transnacionales. Ahora bien, ¿qué es la política educativa? Pues bien, esta puede entenderse como un proceso social y político mediante el cual se definen orientaciones, prioridades y acciones relacionadas con la educación. No se limita únicamente a normas o documentos oficiales, sino que también incluye discursos, decisiones, prácticas concretas e incluso misiones que afectan el sistema educativo. Además, en su formulación e implementación participan diversos actores, tanto públicos como privados, y su significado cambia según el contexto en el que se interpreta y se pone en marcha. Por eso, más que algo fijo, puramente técnico, la política educativa es una construcción dinámica en la que se disputan intereses, se asignan valores y se priorizan determinadas problemáticas. Propósitos y tipos de política. La política educativa puede cumplir distintos propósitos y adoptar diversas formas según la manera en que interviene la realidad social. En algunos casos tiene un carácter simbólico que expresa valores, orienta sentidos y legitima decisiones, incluso sin requerir grandes recursos materiales. En otros casos es material, ya que distribuye recursos, regula comportamientos, crea programas o define sanciones concretas. También puede ser incremental cuando introduce ajustes graduales sobre políticas ya existentes y abre espacios de negociación, o racional cuando organiza de forma secuencial las metas, los medios y evaluación. Estas tipologías permiten comprender que las políticas no operan de una sola manera, sino que responden a distintas lógicas de acción y de intervención. Un aspecto central del estudio de la política educativa es reconocer las categorías analíticas y que son útiles para comprenderla, pero en la práctica las políticas no aparecen de forma pura, sino que combinan propósitos, recursos, tensiones, conflictos y acuerdos. Esto significa que una política puede tener componentes simbólicos y también materiales al mismo tiempo, o mezclar decisiones racionales con procesos de negociación. Además, ninguna política es neutral. Siempre implica seleccionar qué problemas se consideran prioritarios, qué intereses se atienden, de qué manera se pretende dar respuesta a estos intereses. La política educativa, en tanto política pública, está estrechamente vinculada, digámoslo, con la autoridad del Estado, ya que esta autoridad del Estado, el Estado como tal, posee la capacidad legítima de definir prioridades, asignar valores y orientar acciones que afectan al conjunto de la sociedad. Sin embargo, esa autoridad no se ejerce de manera aislada, pues también está influida por las demandas ciudadanas, las expectativas sociales y la presión de organismos y redes globales que introducen comparaciones, recomendaciones y nuevas formas de regulación. En este sentido, la legitimidad estatal sigue siendo fundamental para que una intervención pública sea reconocida como válida, aunque en el contexto de la globalización sus márgenes de acción se reconfiguran y se vuelven más complejos.
Los procesos de política educativa han dejado de entenderse como recorridos lineales que van simplemente de la formulación a la aplicación para asumirse hoy como dinámicas multiescalares en las que interactúan diversos niveles de decisión. En la escala global intervienen organismos y redes internacionales que producen recomendaciones, comparaciones y estándares. En la escala nacional actúan los ministerios, las leyes, el financiamiento y las prioridades gubernamentales. Y en la escala local, las escuelas y los docentes interpretan, median e implementan las políticas según sus contextos específicos. Esto demuestra que la política educativa no circula de manera uniforme, sino que se transforma y adquiere sentidos distintos en cada nivel. Los debates sobre la globalización surgen porque este fenómeno no tiene, digamos, una definición única ni puede entenderse de una manera simple, aunque a veces se presenta como una nueva forma de organizar la vida económica, la vida política, la social y la cultural. Existen discusiones sobre si realmente es algo nuevo, sobre el alcance real de sus efectos y sobre si impacta de la misma manera a todos los países y grupos sociales. También se debate qué afirmaciones produce en las relaciones de poder, en la cultura y en el papel del Estado. Por eso, más que un concepto cerrado, la globalización debe asumirse como un tema de discusión intelectual y política atravesado por diferentes interpretaciones. Frente a la globalización se han implementado tres posturas principales. La primera es la de los globalistas, quienes consideran que se trata de un proceso nuevo y profundo que transforma la vida social, económica y política, disminuyendo el papel central del Estado-nación. La segunda corresponde a los escépticos, que sostienen que la supuesta novedad de la globalización está sobredimensionada, pues muchos procesos de integración ya existían y el Estado continúa siendo un actor decisivo. Finalmente, los transformacionalistas adoptan digámoslo, una posición intermedia. Ellos reconocen que sí existen cambios importantes, pero también entienden que la globalización es un fenómeno desigual, abierto y cambiante que reconfigura las sociedades sin seguir una única dirección. La globalización actual se caracteriza por la intensificación de las conexiones a escala mundial y por la rapidez con que circula información, el capital, las personas y las mercancías. Entre sus rasgos más visibles se encuentra el desarrollo de tecnologías que acortan el tiempo, el espacio, la mayor movilidad de los flujos económicos y humanos y nuevas formas de producción organizadas en redes flexibles y procesos de externalización. A esto se suma el creciente peso del capital transnacional y de las finanzas globales que ejercen presión sobre las decisiones de los estados. En consecuencia, las políticas nacionales, incluida la política educativa, deben responder en un entorno cada vez más interdependiente, más complejo y condicionado por dinámicas globales. Como conclusión, puede afirmarse que la política educativa no es un campo neutro, ni es exclusivamente técnico, sino que es una práctica social en la que intervienen valores, relaciones de poder, discursos e interpretaciones situadas. Del mismo modo, aunque el Estado continúa siendo un actor central en su definición e implementación, la globalización ha reconfigurado su papel al ponerlo en interacción constante con mercados, redes y organismos supranacionales. En consecuencia, comprender la política educativa en la actualidad exige una mirada compleja capaz de analizar de forma articulada las dinámicas sociales, nacionales y globales, así como los efectos desiguales que produce la globalización en distintos contextos. Finalmente, comparto las referencias bibliográficas utilizadas en esta presentación. Muchas gracias.